Hola, ¿cómo están? Vamos con un nuevo video de anatomía normal de la Escuela de Kinesiología. El tema que nos convoca hoy es tórax. Para hablar de tórax, lo vamos a dividir en temas. En este video vamos a ver lo que es la parte de generalidades, con introducción a qué se denomina caja torácica, cómo está formado, la parte ósea, con lo que sería las diferentes estructuras óseas que forman con sus particularidades, y las articulaciones presentes en este tórax. Si hablamos de generalidades, tenemos que hablar de tórax. El tórax, en esta imagen podemos ver que a la altura de lo que sería el apéndice cifoides, y a la altura que estaría también el diafragma, que ya lo vamos a describir más adelante, si trazamos una línea, vamos a ver que de esta línea para arriba va a estar presente lo que es la parte de tórax, y lo que está por debajo de la línea va a estar presente la parte abdominal. ¿Sí? Este tórax, o este esqueleto del tórax, si hablamos de un concepto, también se le puede llamar jaula torácica o caja torácica. Es una formación osteocartilaginosa del cuerpo humano que está encargada de proteger órganos vitales como los pulmones, el corazón y otras estructuras. ¿Sí? Esta jaula torácica o caja torácica va a estar constituida en una línea media posterior, que acá se lo puede ver, por la superposición de las vértebras torácicas en número de 12. Y ya lo vimos en la parte de columna vertebral. Y en una línea media anterior, que acá se puede ver bien, tenemos el esternón con sus tres partes. ¿Sí? Y a cada lado vamos a tener 12 costillas, ¿sí? Con sus cartílagos costales. Esto va a formar lo que sería la caja torácica o tórax, o caja torácica, ¿sí? Que va a formar el tórax. Vamos a ver que tiene forma este tórax de un cilindro cónico, va a tener una base inferior con un vértice superior, que es romo, ¿sí? Y esto va a variar de acuerdo a lo que sería el biotipo, la edad y los factores funcionales como muscular y respiratorio de cada persona. Pero en lo que es generalidades, saber el concepto de jaula torácica y qué estructuras lo van a formar. Vamos a ver acá cómo se marca lo que sería el esternón, ¿sí? Con las tres partes, las costillas y los cartílagos costales en una vista anterior. Vamos a ver en una vista posterior cómo tenemos acá las vértebras torácicas, el número de 12, con sus diferentes costillas. ¿Sí? Ahí muestra la mitad, digamos, de este tórax, de esta jaula torácica. Y en una vista lateral vamos a ver cómo esta jaula torácica, ¿sí? Está al límite el esternón anterior, las 12 vértebras torácicas posterior, con sus costillas. ¿Sí? Hay que ver cómo a esta altura vamos a tener la división para lo que sería la parte abdominal, la región abdominal, y la parte del tórax. Y por encima de esto tendríamos la parte del cuello y la cabeza. ¿Sí? Una vista lateral. ¿Cómo está formado el tórax? Bueno, como lo dijimos recién, acá lo vamos a poder ejemplificar mejor. 12 vértebras torácicas. En la línea media anterior vamos a tener el esternón con sus tres partes. Y en una vista también anterior vamos a tener la parte de las costillas con su cartílago costal. ¿Sí? Así está formado el tórax o la jaula torácica. ¿Qué aperturas tiene? ¿O qué son? Son espacios libres que presenta el tórax para el paso de órganos relacionados a este. Por ejemplo, en la apertura superior, que va a estar formada por la vértebra, la primera vértebra torácica con su borde anterior, ¿sí? Las primer costilla y cartílago costal, con lo que sería el borde interno, ¿sí? Y las cotaduras yugular del esternón. Si damos una apertura inferior, vamos a ver que en esta vista inferior, ¿sí? Vamos a ver que tenemos el apéndice cifoides del esternón, vamos a tener el cartílago costal común, con las costillas 11 y 12, ¿sí? Y la vértebra T12 por detrás. ¿Sí? Esta es una vista inferior, esta es una vista superior. Estas aperturas torácicas van a permitir la comunicación, ¿sí? De lo que serían las estructuras del cuello con la caja torácica, y también el pasaje o la conducción hacia la región abdominal. Son aberturas que están relacionadas, van a permitir la relación. El tórax también se relaciona con otras estructuras, como lo dijimos recién, a nivel muscular, ¿sí? A nivel de lo que sería la circulación o lo vascular, con las arterias, las venas,
Ahí tenemos como en la abertura superior, acá no está el esternón, pero bueno, se puede ver cómo lo que serían las venas, las arterias, salen por ese orificio superior para comunicarse con el cuello. Lo mismo en la región abdominal. ¿Sí? Vamos a ver cómo protege estos órganos vitales, como son los pulmones, cómo se conectan y pasan, ¿sí?, las venas, las arterias, y se comunican con la región abdominal. ¿Sí? También con las vísceras, con el hígado, con lo que es la parte abdominal. ¿Sí? Ya con esquemas completos. Bueno, ahora vamos a ver la parte ósea de lo que es la caja torácica. Esto quiere decir, o sea, corresponde a lo que son los huesos, sería en la parte media anterior lo que es el esternón, en la parte media posterior lo que son las 12 vértebras torácicas o dorsales, y lateralmente lo que son los 24 arcos costales, que corresponden a las 12 costillas a cada lado. Vamos a ver cada una detalladamente. Bueno, acá tenemos lo que es el esternón. El esternón es un hueso impar, plano, mediano y simétrico, que está situado, como dije, en la parte medial y anterior de lo que es el tórax, entre los cartílagos costales derechos e izquierdos, que estos cartílagos lo que hacen es permitir que se unan las costillas con lo que es el esternón. El esternón está constituido por tres partes, por tres segmentos. En la parte superior, por lo que es el manubrio, también se puede denominar manubrio esternal, que acá está marcado en verde. En la parte media, que es la parte, o sea, el segmento más largo, se denomina cuerpo. Y lo que es la parte inferior, apófisis y foides. Estas piezas habitualmente en el adulto están soldadas. Este hueso longitudinalmente, o sea, de largo, mide aproximadamente entre 15 a 20 centímetros. Su ancho, o sea, su grosor, varía desde arriba hacia abajo y eso. Acá vemos otras imágenes de lo que es el esternón. Bueno, este esternón posee una cara anterior, que acá la podemos ver, una cara posterior, dos bordes, derecho e izquierdo, y dos extremidades, superior e inferior. Lo que es la cara anterior, esta cara anterior se caracteriza por presentar líneas transversales, que estas líneas transversales van de un borde del hueso al otro borde del hueso. Pero hay una línea que está bien marcada, o sea que es la más clara, que se denomina ángulo de Lubis. También en los libros les puede aparecer como ángulo esternal. Además, este ángulo lo que hace es conformar lo que es, ve bien la separación, como ven, de lo que es el manubrio, la parte superior del esternón, con lo que es el cuerpo, que es la parte media. Además, también hay una fosa suprasifoidea, que esta fosa se encuentra por encima de la unión del cuerpo con lo que es la apófisis y foides, o sea, del cuerpo con la apófisis y foides, por encima. Acá se va a encontrar una depresión cóncava hacia adelante, que es la fosita o fosa suprasifoidea. Luego mis compañeros van a marcar bien estas estructuras, cómo poder percibirlas bajo la piel. Eso es en la cara anterior. En la cara posterior, esta cara posterior es cóncava hacia atrás. Y las líneas transversales que dijimos que en la cara anterior se ven claramente, como por ejemplo esta línea que es marca lo que es el ángulo de Lubis, esta separación, en la cara posterior no se marcan tanto como en la cara anterior. Además, a nivel de lo que es el manubrio esternal, presenta muchas rugosidades para la inserción de los músculos infraioideos y para diversos ligamentos. Acá podemos ver las rugosidades que presenta lo que es el manubrio esternal, la parte superior de lo que es el esternón. Bien. También dijimos que tenía dos bordes, un borde derecho y un borde izquierdo. Estos bordes los vamos a describir juntos, ya que son muy semejantes, muy parecidos. Estos bordes presentan dos tipos de escotaduras. Una escotadura articular o condral. Cuando hablamos de condral, quiere decir lo que pertenece al cartílago costal. Acordémonos que el cartílago costal se refiere a lo que es la unión entre lo que es la costilla y lo que es el esternón.
Esta escotadura articular son 7, o sea, se articulan en número de 7. Acá podemos ver porque cuando veamos lo que son las costillas, hay 7, las 7 primeras costillas se articulan directamente con lo que es el esternón, a partir de estos 7 cartílagos costales. Por eso hay escotaduras articulares o condrales en lo que es el borde derecho o izquierdo de lo que es el esternón para que se inserten estos cartílagos costales. Pero también tenemos escotaduras no articulares o intercondrales. Intercondrales se refiere entre lo que son los espacios, o sea, entre las inserciones de los cartílagos costales, que se ve bien acá en lila, que son el número de 6. Acá vemos los 6 espacios intercondrales entre los cartílagos costales. En una vista lateral se ve bien todos estos dos tipos de escotaduras, condrales e intercondrales. Además, como dijimos, hay dos tipos de extremidades, una extremidad superior y una extremidad inferior. La extremidad superior está marcada por, dijimos primero que la parte superior se encuentra en lo que es el manubrio y el esternón, pero esta extremidad superior está marcada por una depresión que es cóncava hacia arriba y es regular, que se denomina escotadura yugular. Pero además de esta escotadura yugular, a cada lado de esta escotadura yugular se van a presentar dos escotaduras claviculares, donde estas escotaduras van a ser cóncavas en sentido transversal y convexas en sentido antero-posterior, y se van a articular con la extremidad medial de lo que es la clavícula, donde va a ser una articulación que la vamos a ver en lo que es el miembro superior, que articula lo que es el esternón con lo que es la clavícula. También tenemos una extremidad inferior. Esta extremidad inferior, como habíamos dicho, corresponde a lo que es la apófisis sifoides. Esta apófisis puede ser ósea, o sea, puede ser de hueso, o también cartilaginosa. La longitud de esta apófisis sifoides, la longitud y la forma son muy variables, o sea, depende de la persona cómo puede ser esta apófisis. Puede ser triangular, oval, afilada o hasta bífida. También puede ser perforada en su base o puede ser desviada adelante, atrás o lateralmente. Depende de la persona. En una vista anterior podemos acá ver bien claramente los dos tipos de extremidades. Superior, con las 3 escotaduras claviculares y la yugular, y lo que es la apófisis sifoides. Bien. Esto es lo que es el esternón. Luego, la otra parte ósea de lo que es la caja torácica hacia los laterales es lo que son las costillas. Las costillas, como podemos ver acá, son huesos planos de forma alargada. Se las compara con arcos costales, con 24 arcos costales, 12 de cada lado. Están situadas desde la columna vertebral, que acá se ven un color rosado, desde la columna vertebral hacia atrás, luego van hacia lateralmente y anterior se va a articular con lo que es el esternón, por medio de cartílagos costales, como habíamos dicho antes. Las costillas se van a clasificar en 3 tipos, en costillas verdaderas. Las costillas verdaderas van de la primera, en rojo acá lo vemos bien, de la primera a la 7ª costilla. ¿Por qué se las denomina verdaderas? Porque tiene un cartílago costal propio. Quiere decir que tiene un cartílago costal propio que se va a articular con lo que es el esternón, propiamente. En cambio, acá tenemos costillas falsas también, la 8ª, la 9ª y la 10ª, donde sí se articulan con lo que es el esternón, pero por un cartílago costal común, no por un cartílago costal propio como en las 7 primeras que podemos ver acá, sino acá vemos que se articulan con un cartílago costal común, con el del 7º cartílago costal propio. Se articulan con lo que es el esternón. Pero también hay costillas flotantes. Estas costillas flotantes las vemos en color acá lila, para diferenciarlas, que estas costillas flotantes se las denomina así porque su extremidad anterior está libre, o sea, no tiene ni inserción ósea ni cartilaginosa, y no se articula de ningún modo con lo que es el esternón. Estas costillas tienen longitudes diferentes que van a aumentar desde la primera hasta la 7ª costilla, y también su ancho va a ser igual en la mayoría de las costillas, y hasta la más ancha se dicen que pueden ser la 6ª y la 8ª costilla.
Bien. Toda costilla va a presentar dos tipos de extremidades y un cuerpo. Presenta una extremidad anterior, un cuerpo y una extremidad posterior. Una extremidad posterior, un cuerpo y una extremidad anterior. Esta extremidad posterior, como dijimos, se va a articular con lo que es las vértebras. El cuerpo, libremente, y lo que es acá, se va a articular con lo que es el cartílago costal para articularse con lo que es el esternón. Ahora vamos a ver cada una. La extremidad posterior está compuesta por lo que es una cabeza, un cuello y un tubérculo. El cuerpo y lo que es la extremidad anterior. Bien. Lo que es la cabeza contiene dos carillas articulares, una superior y una inferior, para articularse con lo que es el cuerpo de la vértebra. Bien. Además, estas cabezas están separadas por una cresta costal acá en el medio. De la superior e inferior, acá están separadas por una cresta costal. Luego tenemos lo que es el cuello. El cuello es la parte media, o sea, la porción intermedia entre lo que es la cabeza y entre lo que es el tubérculo. Está aplastado de adelante hacia atrás y se va a dirigir en sentido lateral y atrás. Y es más o menos horizontal a partir de la quinta costilla. Está justo en la costilla aquí, en la quinta costilla, esta imagen. Y tiene dos caras. Una anterior, que acá no la podemos ver porque es una visión posterior. Una cara anterior que es más lisa y redondeada. Y una cara posterior que vendría a ser esta, que es más rugosa y cortante. Entonces la parte intermedia, como dije, del tubérculo y de la cabeza. Y luego tenemos lo que es el tubérculo. El tubérculo se articula con lo que es la apófisis transversa de la vértebra que le corresponde. Presenta una superficie articular, una carilla articular que la vemos acá, que a veces está separada de lo que es el cuello por un surco que está más o menos marcado. Esta carilla articular sirve para articularse con lo que es la apófisis transversa de la vértebra que le corresponde, como dijimos antes. Entonces, en la extremidad posterior tenemos tres partes. Cabeza, que se articula con el cuerpo. El cuello, que separa la cabeza con el tubérculo. Y tenemos el tubérculo, que se articula con la apófisis transversa. Eso es súper importante. Luego tenemos un cuerpo. El cuerpo está aplanado en sentido transversal y es alargado y curvado. Tiene una cara lateral, una cara medial y dos bordes, un borde superior y un borde inferior. La cara lateral es convexa y es lisa a pesar de las numerosas inserciones. Cuando vayamos a lo largo del año viendo todos los que son las inserciones y miembros superiores, vamos a ver la cantidad de inserciones que poseen, las inserciones musculares que hay en estas costillas. La cara medial es cóncava hacia el interior de lo que es la caja torácica. Tiene un borde superior que es redondeado y liso, y tiene un borde inferior que es delgado y cortante. Y limita a lo que es el surco costal lateralmente. Este es lo que es el cuerpo. Bien. Este surco costal es la parte más importante del cuerpo y es muy pronunciado en lo que es la parte media de este hueso, de la costilla. Y acá lo vemos a lo que es el surco costal. Y luego tenemos lo que es la extremidad anterior, que la extremidad anterior da inserción al cartílago costal. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí da inserción a lo que es este cartílago que va a disponerse entre lo que es la costilla y entre lo que es el esternón para poder articularse. Entonces, tener en claro que hay dos extremidades y un cuerpo. Una extremidad posterior para articularse con lo que es las vértebras torácicas, un cuerpo y una extremidad anterior donde se va a insertar lo que es el cartílago costal para articularse con lo que es el esternón. Bueno, también es importante que este surco costal es muy importante porque es un espacio donde discurre, donde atraviesa lo que es el nervio intercostal. Este nervio lo vamos a ver luego en lo que es la parte de inervación. Bien. Luego tenemos lo que son características propias de lo que son las costillas.
Como habíamos visto en lo que son las vértebras, que había vértebras atípicas, acá también hay costillas que tienen características propias. En este caso son la primera, la segunda, la 11ª y la 12ª costilla. Por ejemplo, la primera costilla. La primera costilla es una costilla plana. Cuando vemos curvaturas, ahora vamos a ver que esta costilla no está torcida sobre su eje, pero sí tiene una curvatura de enrollamiento. Es una costilla corta, su cabeza comparada a las otras costillas es pequeña, tiene una cara superior que mira hacia arriba, adelante y algo lateralmente, y posee un borde medial que está en contacto con la membrana suprapleural y un borde lateral que le da inserción a diferentes músculos. También a lo largo del año vamos a ver las inserciones que posee esta costilla, que es muy importante. Esta costilla está ubicada en la región, o sea, está ubicada en la unión de la región entre lo que es la cervical y lo que es la torácica. Y es muy difícil de palpar por la presencia de lo que es la clavícula. Y luego tenemos lo que es la segunda costilla, que la segunda costilla es más parecida a una costilla tipo que la primera. Esta costilla es aplanada, es menos torcida sobre su eje y es bastante más corta. Esta costilla corresponde, o sea, su inserción es justo con el cartílago costal con lo que es el ángulo de Lewis. Recordemos que el ángulo de Lewis o ángulo external corresponde a la unión entre, o sea, separa lo que es el manubrio y lo que es el cuerpo del esternón. Justo esta costilla se va a insertar en este espacio, o sea, con este cartílago costal en este lugar, en esta línea transversal. Entonces, para poder palparlo, que lo vamos a ver luego, vamos a ubicar lo que es el ángulo de Lewis para atravesar esto. Y lo que es, también se puede palpar a través de lo que es la fosa axilar o espacio axilar. Y después tenemos la 11ª y la 12ª costilla, que estas se denominan costillas flotantes. Como dije antes, estas costillas están articuladas con una sola vértebra por detrás. Y adelante están libres de toda inserción ósea o cartilaginosa. No se articulan con lo que es el esternón. El tubérculo que poseían las otras costillas, que dije que se iban a articular con lo que es la apófisis transversa, en este caso no va a tener tubérculo costal, entonces no se va a articular con la apófisis transversa de lo que es la 11ª y la 12ª vértebra torácica. Acá podemos ver bien la 11ª costilla y la 12ª costilla. Luego mis compañeros le van a decir cómo se pueden palpar estas costillas. Bien, es importante saber que una costilla no es ni rectilínea ni horizontal. Entonces van a poseer una larga convexidad posterior, lateral y luego anterior. Y su dirección generalmente es oblicua, abajo y adelante. Y como no es ni rectilínea ni horizontal, va a disponer tres curvaturas. Una curvatura de enrollamiento, una curvatura de torsión y una curvatura de eje o curvatura de eje longitudinal, es lo mismo. Esta curvatura de enrollamiento lo que hace es llevar la costilla primero lateralmente, luego adelante y por último medialmente. Por ejemplo, un gran ejemplo es, cortar una naranja. Cuando pelamos una naranja, con un cuchillo, la forma que sacamos la cáscara es, cuando la pelamos, es la forma que haría la costilla en esta curvatura. Va primero lateralmente, luego hacia adelante y por último medialmente, prácticamente en forma de C, donde esta parte convexa, o sea, va hacia afuera, la parte convexa. Luego tenemos la curvatura de torsión. Como dije, las costillas no son ni rectilíneas ni horizontales. Entonces, si una costilla yo la apoyo en un plano horizontal, por ejemplo, digamos si esto es un plano horizontal, yo la apoyo, hay partes que no se van a, o sea, no va a estar enteramente apoyada, sino que, por ejemplo, la extremidad posterior va a estar hacia arriba, o sea, la extremidad posterior hacia arriba y atrás, en cambio la extremidad anterior va a estar apoyada hacia abajo medialmente. La podemos comparar, por ejemplo, con un tobogán, que la parte anterior está apoyada, o sea, hacia abajo y medialmente, en cambio la parte posterior, esta extremidad posterior, se encuentra hacia arriba y atrás. Y luego tenemos lo que es la curvatura según el eje o el eje longitudinal,
que es donde la cara superficial de lo que es, o sea, que es convexa, de lo que es la costilla, va a estar orientada abajo y atrás en la parte posterior, y va a estar orientada hacia arriba y adelante en la parte anterior. Como por ejemplo, cuando escurrimos un trapo mojado para sacarle el agua al trapo, la costilla hace eso, se tuerce sobre sí misma. Bien. Y por último, vamos a ver lo que son las vértebras torácicas. En las vértebras torácicas ya la vimos la clase pasada, pero es muy importante poder recordarlas y poder recordar cuáles son las estructuras importantes en lo que es para poder para articularse con lo que son las costillas y demás. Bueno, las 12 vértebras torácicas, en lo que es la caja torácica, forman la línea media posterior. Lo importante de acá, como dije antes, la costilla se va a articular con lo que es el cuerpo y con lo que es la apófisis transversa. Acordémonos que la costilla, la cabeza de la costilla se articula con el cuerpo y el tubérculo de la costilla se articula con la apófisis transversa. Entonces, acá podemos ver cómo el número 2, faceta costal superior, cómo el cuerpo posee una carilla articular, o sea, una carilla costal para lo que es la cabeza de la costilla y una faceta costal inferior para la cabeza de la costilla correspondiente. Y también tenemos una faceta costal transversa. Acá en color amarillo vemos cómo es la apófisis transversa y por dentro cómo se encuentra lo que es la faceta costal, o sea, la carilla costal transversa, para articularse con lo que es el tubérculo. Acá lo vemos bien, esto mismo, para que se articule con lo que es el tubérculo de la costilla. Y acá podemos ver bien de una vista anterior y lateral lo que es la articulación del cuerpo vertebral con lo que es la cabeza de la costilla, que la cabeza de la costilla se articula tanto con el cuerpo como con el disco intervertebral. Acá podemos ver en esta imagen cómo se articula con todo. Y acá la articulación costotransversa, cómo se articula el tubérculo de la costilla con la faceta costal que contiene la apófisis transversa de las vértebras torácicas. Seguimos con articulaciones. Para hablar de articulaciones, tenemos que saber cuáles tenemos en el tórax. Y vamos a ver que tenemos articulaciones de las costillas con las vértebras, ¿sí? Como lo podemos ver en el dibujo, como una costilla va a articular con una vértebra torácica, ¿sí? Articulaciones de los cartílagos costales con el esternón, ¿sí? Podemos ver cómo estos cartílagos articulan con el borde lateral del esternón. Y otras articulaciones como son de la costilla con sus cartílagos, vamos a ver acá, cada costilla va a articular con su cartílago costal, y de los cartílagos entre sí. Podemos ver como el 8, el cartílago costal 8, 9 y 10 se articula con el 7. ¿Sí? Y de las piezas externales, por ejemplo, la del manubrio external con el cuerpo, ¿sí? Que es una articulación. Vamos a hablar de la articulación de las costillas con las vértebras torácicas. Existen dos tipos de articulaciones que unen estas estructuras que van a ser la articulación costovertebral entre la cabeza de la costilla y las carillas de dos cuerpos vertebrales, en este caso, ¿sí? Podemos ver cómo la costilla articula por medio de dos vértebras, ¿sí? Y el disco intervertebral en el medio. Y tenemos, le marcamos, y la articulación costotransversa entre el tubérculo de la costilla con la fosita costal transversa de la apófisis transversa, ¿cierto? Sería en este caso. La tubérculo posterior de la costilla con la fosita costal. Vamos a ver ahora. Articulación costovertebral. De tipo de artrosis, género artrodia, ¿sí? En esta imagen, que es de una vista lateral, vamos a ver que tenemos la columna con las vértebras torácicas, cómo la costilla articula. En esta imagen está cortada la articulación para poder ver en su interior. Vamos a ver cómo la cabeza de la costilla, con sus caras articulares planas, ¿sí? Articula con las carillas articulares de las vértebras, que son similares, ¿sí? Son planas y van a recibir por medio de un disco intermedio, el disco intervertebral intermedio, formando un ángulo para recibir y alojar la cabeza de la costilla. ¿Sí? Vamos a ver acá, en esta imagen, que tenemos dos carillas similares, dos carillas, una superior y una inferior,
de distintas vértebras y el disco intervertebral en medio. Bien, así marca. Vamos a ver que tenemos media unión, o sea, una cápsula que va a estar reforzada por 3 ligamentos. Un ligamento radiado anterior, que lo podemos ver acá completo, y uno posterior que es similar, y un ligamento interoso que va a estar ubicado en el vértice de la costilla, de la cabeza de la costilla, hacia el disco intervertebral. ¿Sí? Bueno, ya que, bueno, atención, dice las costillas 1, 11 y 12 solo se articulan con una vértebra, ¿sí? Vamos a ver que las costillas 1 va a articular con la primera vértebra torácica por medio de una carilla completa, ¿sí? A la vértebra, no va a articular por 2 carillas, ¿sí? De 2 vértebras. Eso quiere decir. Articulación costotransversa, también del tipo de artrosis, género artrodias. Vamos a ver que articulan con la tuberosidad de la costilla, en la parte posterior, con la fosita costal de la apófisis transversa, ¿sí? Y, ahí le marca, y va a tener media unión que van a reforzar esta articulación por medio de ligamentos también. Un ligamento superior y un ligamento inferior, el ligamento superior, que en este caso no se lo ve, estaría ubicado en la parte superior de la costilla para dirigirse hacia la apófisis transversa de la vértebra superior. Y el ligamento inferior, también de la costilla de la parte inferior, hacia la apófisis transversa de la vértebra inferior. ¿Sí? En esta imagen no se la ve. Y en el ligamento lateral y el ligamento costotransverso. El ligamento lateral une la costilla con el vértice de la apófisis transversa y el ligamento costotransverso, el cuello de la costilla con la cara anterior de la apófisis transversa. Esta es una vista superior, una costilla que está cortada. Sigamos a la parte de la costilla con el esternón, las articulaciones. Tenemos que los 7 primeros cartílagos tienen una articulación similar entre sí, el 8, 9 y 10 se unen al 7 a través de un cartílago costal común, y por su intermedio se articulan en el esternón. ¿Sí? Vamos a ver cómo las costillas se articulan por medio del cartílago costal común hacia el esternón, ¿sí? Los primeros 7, ¿sí? Con un costal común cada uno, pero el 8, 9 y 10 van a formar el cartílago costal común para unirse al séptimo y luego ir a unirse al esternón, articularse con el esternón. ¿Sí? Y la 11 y la 12 costillas no tiene comunicación con el esternón, por lo que quedan libres, quedan flotantes. Entonces los 7 primeros cartílagos serían las verdaderas costillas, las costillas falsas 8, 9 y 10, y las costillas flotantes 11 y 12. Digamos la articulación esternocostal, o condroesternal, o sea, la articulación de tipo de artrosis genoartrodia, o sea, sería la articulación del cartílago costal con el borde lateral del esternón, ¿sí? Con sus superficies articulares, y van a tener media unión también para reforzar esta articulación, que son ligamentos radiado anterior y posterior, que son iguales, en forma de abanico desde el cartílago costal, y un ligamento intraarticular que está adentro de la articulación, desde la porción más saliente del cartílago costal hacia la parte más profunda de la carilla articular del esternón para el cartílago costal. Luego tenemos la articulación condroesternal, ¿sí? Que sería tipo sin artrosis. La superficie, digamos, articulares serían la extremidad medial de la costilla, media anterior, medial, que presenta una cavidad donde se va a insertar el cartílago, ¿sí? El cartílago costal, y va a ser una articulación condrocostal. ¿Sí? Y después tenemos las articulaciones intercondrales, que van a ser articulaciones que se van a unir entre los cartílagos, ¿sí? El séptimo se va a unir al sexto, y el 8, 9 y 10 se va a unir al séptimo por medio del cartílago costal común, como lo marcamos acá, ¿sí? Y acá el cartílago costal común, ¿sí? Y la 11 y la 12 son flotantes, no tienen comunicación con el esternón. ¿Sí? Articulación intercondral. Vamos a las articulaciones del esternón. Vamos a ver que tenemos entre lo que sería el manubrio por encima, el cuerpo, una articulación que va a formar el ángulo de Lewis, una articulación con poca movilidad, es una anfiartrosis, que va a tener un ángulo, va a tener una saliencia hacia adelante, que va a estar a la altura, digamos, de la unión del manubrio con el cuerpo, y va a formar el ángulo de Lewis, y si vamos hacia los laterales, vamos a llegar al segundo cartílago costal, ¿sí? Y tenemos otra articulación entre el cuerpo y el apéndice cifoide o apófisis cifoides,
que a medida que vamos creciendo se van osificando con edad. Y tenemos otra articulación esternoclavicular, que es una articulación que la vamos a nombrar de manera general porque la vamos a ver con mayor profundidad en lo que sería el miembro superior, pero bueno, es de tipo de artrosis, silla de montar y encaje recíproco. Esta articulación tiene, digamos, comunicación con el esternón. Cuando ya lo describimos, vimos que tiene una escotadura para recibir la clavícula, ¿sí? Tiene una caricia articular en el manubrio esternón, ¿sí? Y el primer cartílago costal, la extremidad medial de la clavícula y el disco articular en el medio. Son las superficies articulares que van en todo. Ahí tenemos la clavícula, costilla, cartílago costal, ¿sí? Esternón, manubrio esternón, y van a tener también ligamentos medio unión que van a reforzar esta articulación. Un ligamento esternoclavicular anterior, ¿sí? Uno posterior que va a estar por detrás, que no se le ve en esta imagen, interclavicular, que van a unir, digamos, las dos clavículas, y un ligamento costocondroclavicular, que es el más importante en este caso, porque une, digamos, la costilla del cartílago costal con la clavícula, que sería en este caso.